Una vez más les saludo, mis estimados hermanos de la Iglesia Mexicana del Sureste. La verdad que es satisfactorio estar ya repasando la lección número 12. Dicho de otra manera, estamos ya a una lección más para terminar el trimestre y iniciar un nuevo estudio en algún otro libro de la Biblia, en algún otro énfasis en el aspecto doctrinal bíblico. Así que vamos a entrar rápidamente al repaso de la lección número 12, que se titula Recibir un reino inconmovible. Sin duda ustedes lo han estudiado, yo estoy seguro que lo han hecho. Y si de pronto nos descuidamos un poquito en el estudio, le animo a estudiar más la lección todos los días, aunque en esta oportunidad vamos a hacer un resumen rápidamente. La lección nos lleva o tiene el interés de presentarnos a nosotros, como vemos aquí, el último llamado que el apóstol Pablo o la última advertencia que hace el apóstol Pablo en los capítulos 12 y 13 de esta hermosa carta hacia nuestros hermanos hebreos, porque es un llamado, una advertencia al juicio de Dios. Dios va a ejercer un juicio y de acuerdo al contexto que vemos aquí en Hebreos, es un juicio que estará ocurriendo previo al advenimiento del Señor Jesús por segunda vez. Así que tenemos los textos distintos que de alguna manera se relacionan con el estudio de esta semana. Sin embargo, el versículo base que tenemos aquí está en Hebreos 12, 28 y dice de la siguiente manera, dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El mismo versículo nos da varias palabras importantes que realzan. La primera palabra para mí es recibir. ¿Qué recibo? Recibo un reino inconmovible, un reino que no tiene fin, un reino eterno, que es fijo. Pero también nos pone en conexión con otra palabra que debe ser la reacción o debe ser el sentido humano al recibir algo que no merece, que es la gratitud. Entonces Pablo dice, recibimos o recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y es a través de la gratitud que se espera que nosotros podamos servir y el servicio hacerlo con temor y reverencia. Bueno, aunque el énfasis del estudio de la lección de la semana no está en desarrollar estas palabras, sino más bien comprender otras declaraciones que son también muy importantes, como la declaración, os habéis acercado al monte Sión, que encontramos en el capítulo 12 de Hebreos, verso 22. Perdón, ¿dónde estamos aquí? Desde el verso 18, no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. Luego más abajo dice, no es ese monte al que me refiero, sino a otro monte. ¿Y cuál es ese otro monte? Vosotros en cambio, versículo 22, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, en el libro de los cielos o escrito en el cielo, os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del pacto nuevo o del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Os habéis acercado al monte Sión. El apóstol Pablo en el capítulo 12, 22 al 24 nos está poniendo de frente a una celebración, porque dice, hermanos, no olviden, ustedes se han acercado, ustedes en cambio están gozando de algo mejor, porque ustedes están acercándose al monte Sión, a la ciudad celestial, y eso es a través de Cristo Jesús. Esta expresión tiene un sentido de celebración por varias razones. Primeramente, porque nos acercamos justamente al monte Sión, que es la ciudad celestial. Nos acercamos al Dios viviente y nos acercamos a millares y millares de ángeles juntamente con una gran asamblea de justos gozosos allí. Hermanos y hermanas, yo sé que cuando leíste esto, te diste cuenta que el apóstol Pablo compara dos momentos. El momento cuando el pueblo de Dios está frente al monte, allá en el desierto, para encontrarse con su Señor, pero en lugar de acercarse y tocar ese monte y convivir con el Señor, que era el plan
de estrechar relación de nuestro Dios con su creación, en este caso con sus hijos, tuvieron miedo por el temblor, tuvieron miedo por las circunstancias, la manifestación de la gloria del Señor, y prefirieron que solamente Moisés lo hiciera, y aún Moisés expresa que estaba asustado, estaba espantado. A diferencia de ese encuentro con su Dios en el desierto, dice, vosotros, en cambio, están acercándose al monte Sión, al celestial, a través de Cristo Jesús. Nosotros somos privilegiados en ese sentido, porque a través de Cristo Jesús nos acercamos a una experiencia diferente, a una experiencia de seguridad y no de miedo, porque aun cuando dice que debemos servir con temor y con reverencia, se está refiriendo más bien a ese respeto y ese amor que debe expresarse a un Dios que nos ha mostrado primeramente su amor para con nosotros y que nos ha salvado a través de un sacrificio tan grande que hace Cristo Jesús por todo aquel, a final de cuentas, que crea en Él. Ahora, Dios mismo está en esa asamblea y están sus ángeles, y eso denota también una celebración, pero el centro de esa celebración, podemos percibirlo, es Jesús, porque el texto dice, estamos mediante o delante de Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, versículo 24. Así que es hermoso ese escenario que el apóstol presenta, aunque lo presenta como hacia el futuro, pero en el tiempo cuando él está escribiendo la carta, ya a nosotros nos está tocando estar viviendo esos umbrales, esos tiempos en donde podemos ver de manera más palpable lo que el apóstol Pablo le decía a los hermanos hebreos, de que ese momento, desde el momento que creímos, formamos parte de ese acontecimiento de celebración, pero que tendrá su culminación, a final de cuentas, cuando Cristo venga por segunda vez. Y ahí estamos los salvados. Ahí estamos aquellos que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal y que le reconocimos como nuestro sustituto, porque no podemos hacer nada por nosotros mismos. Y es muy interesante y muy hermoso ver en esa misma lectura que dentro de esa gran multitud está un grupo que le llama los primogénitos, ¿no? Y los primogénitos no son más que aquellos que hemos creído también, porque somos coherederos de Cristo y Cristo es el primogénito, ¿se dan cuenta? Somos coherederos de Él. Él nos salvó, Él hizo todo para heredar un reino y también lo comparte con nosotros. El reino es compartido con nosotros. Pero por otro lado también se menciona eh, que la expresión espíritus de los justos hechos perfectos, es decir, allí estamos nosotros en esa gran reunión donde están los espíritus de los justos hechos perfectos. Es interesante que esta expresión de lenguaje se refiere a la naturaleza espiritual de los seres humanos, porque tiene de alguna manera una relación muy parecida con lo que nos dice la palabra de Dios, una analogía, como lo vemos en la lección en Hebreos 12:9, cuando dice al Padre de los Espíritus. Y cuando ese texto Pablo habla o se refiere al Padre de los Espíritus, está refiriéndose a Dios como el Padre de todos nosotros, como el Padre de los seres humanos que somos de naturaleza espiritual. Así que es una expresión idiomática. Hay que reconocer que también es interpretado de otras maneras, entendido de otras maneras, pero en el sentido como lo estamos observando, es muy congruente ver que los primogénitos somos los coherederos del primogénito que es Cristo Jesús. Y estos espíritus de los justos hechos perfectos, aquellos que aceptaron igualmente a Jesús y fueron sus vidas transformadas, es una expresión de aquellos cuya vida va siendo transformada por el Señor de manera espiritual. Ahora, os habéis acercado a Dios, el juez de todos. Es decir, estamos en una celebración, pero también hay un juicio y esto puede inquietarnos a más de uno de nosotros. Pero esta expresión de juicio en medio de una celebración a veces no se entiende fácilmente, pero evoca a Daniel 7, 9 y 10, en donde Daniel presenta igualmente una escena, un escenario de juicio, en donde el anciano de días se sienta, ¿verdad? Y está rodeado de millares y millares de ángeles, y se abren los libros y empieza el juicio, pero lo extraordinario, lo maravilloso de Daniel 7, 9 y 10, que es de donde Pablo toma esas declaraciones y las aplica ahora a nuestros hermanos y le dice, por favor, confíen, porque no hay nada que temer del juicio, porque en ese juicio, que es una celebración porque
favorece, el juicio favorece a los santos del Altísimo. Esa es la expresión que presenta Daniel 7, 9 y 10. Lo mismo es lo que hace aquí el apóstol Pablo en Hebreos. Así que siempre es una alegría estar nosotros en un juicio cuando sabemos que el Dios maravilloso, en este caso Jesús, nos vindica porque Él ya hizo todo por nosotros. Nos vindica, nos redime, nos defiende, esparció su sangre y ese esparcimiento de la sangre nos da la garantía porque a través de la sangre derramada del Señor nosotros podemos vivir. Es decir, por su muerte nosotros tenemos la dádiva que es la vida eterna. Así que Jesús es el centro de esa celebración y es el resultado final de ese juicio porque Él es el garante. Él nos da ese resultado positivo porque Él sufrió por nosotros, murió por nosotros, resucitó y fue coronado de gloria y honra. Y esa coronación de gloria y honra que ocurre con Cristo, ¿qué creen mis hermanos? Es una coronación de gloria y honra que quiere compartirla con nosotros, porque Él quiere que nosotros también seamos vestidos de gloria y de honra. Ustedes lo han visto en la lección o lo estarán viendo durante estos días. Esto es para que el creyente mismo sea coronado entonces de gloria y honra. Ahora pasamos a un elemento más en esos textos que tiene que ver con conmoverá el cielo y la tierra, esa expresión de Hebreos 12, 26 al 27. Conmoverá el cielo y la tierra y enseguida nos habla de un reino inconmovible. ¿Qué es lo que se puede conmover o remover o quitar o desaparecer? Lo que puede ser conmovible, pero lo inconmovible que es, ahorita lo vamos a ver. Así que en el sentido de Hebreos 12, 26 al 27, el acto de Dios que pone fin a los poderes, esa es la acción de conmover, de remover, de quitar. Probablemente tenemos que verlo como destrucción también, ¿verdad? Y entonces es un acto divino, poderoso, que pone fin a los poderes. ¿Pero qué poderes? Los terrenales, por un lado. Esos terrenales tienen que ver con los poderes del perseguidor, de los poderes perseguidores contra los fieles del Señor, ya sea por grupos incluso religiosos que podían perseguir a los que procuramos hacer la voluntad de Dios lo más cercano posible a como la entendemos en la Biblia, o los poderes celestiales que se refiere a Satanás y a sus ángeles, porque ellos han de alguna manera trastornado, dañado el plan original de Dios, ¿verdad? Pero el acto de Dios final con su juicio es la destrucción de los poderes terrenales y la destrucción de los poderes celestiales. No se refiere a los propios poderes divinos, obviamente, sino a aquellos que tuvieron origen en el cielo, como Satanás y sus ángeles. Y esto nos lleva al reino inconmovible. Lo conmovible es todo aquello que está contra el carácter de Dios, que debe ser destruido, que debe ser recreado en un momento dado, cambiado, sustituido. Y en este punto, Hebreos 12, 27, que es el mismo grupo de versículos, dice en una frase, y en esta frase dice el apóstol Pablo, una vez más indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Entonces se remueve lo que debe que ser cambiado y permanece lo que es inconmovible. Entonces, ¿qué es lo inconmovible? Ahora, Dios conmoverá cielo y tierra. Sin embargo, esto implica remoción y destrucción, pero también nos habla la palabra de Dios de creación de nuevos cielos, creación de nueva tierra, además de la recreación de nosotros como seres humanos, a lo que Pablo en 1 Tesalonicenses dice, eh, un nuevo cuerpo, una nueva naturaleza, un cuerpo glorificado, expresiones como esa que presenta el apóstol Pablo, que es la acción poderosa de Dios en la restauración de las cosas. Remueve lo que debe ser removido, es decir, lo que nunca debió haber estado allá, lo destruye. Y aunque algunos estudiosos piensan que se refiere a que significa que esto que será removido desaparecerá para siempre, pues está también la promesa que de alguna manera el Señor ha de hacer una nueva creación de esa nueva tierra y ese nuevo cielo. Bien, ahora, ¿qué en cuanto a los justos? Los justos no serán conmovidos. La palabra conmovido acá, pues obviamente debo mencionarlo, no se refiere
a ser conmovidos emocionalmente, sino más en el sentido de la destrucción, ¿verdad? De la remoción. No sean conmovidos. ¿Por qué no sean conmovidos? Porque hay una garantía. En Cristo nosotros no hemos de ser conmovidos. Dicho de otra manera, en Cristo nosotros estamos inconmovibles, porque Él es inconmovible, porque Él es poderoso. Nosotros también somos poderosos en Él, no por nuestra propia fuerza. Porque ya la palabra de Dios nos dice, y eso lo encontramos igualmente en los textos que hemos repasado en la semana, Jesús permanece para siempre. Para siempre habla de eternidad. Hebreos 1, 10 y 12 y otros textos más de Hebreos nos dicen lo mismo. Jesús es para siempre, es inconmovible. Ahora, también el sacerdocio de Jesús es inconmovible, es para siempre. La divinidad misma como divinidad, en términos generales, es inconmovible, es eterno. Ahora, nosotros los redimidos gozamos en Cristo de esa eternidad. Y eso es lo que Pablo le dice a los hermanos hebreos, y es lo que la lección puede estarnos diciendo a nosotros también a esta hora, porque nosotros en Cristo gozamos ya de la eternidad, porque es una promesa real. Aunque todavía falta el acontecimiento de la segunda venida de Cristo Jesús, nosotros en Cristo, al permanecer en Él, al no ah, desorientarnos o desviarnos, al mantener nuestra fe, a mantener firme nuestra comunión con Él, como ya vimos en lecciones anteriores, la eternidad es una garantía en Cristo Jesús. Vendrá por segunda vez y cuando venga por segunda vez se ejercerán juicios y dará a cada quien lo que le corresponde, pero los que hemos caminado en Cristo Jesús es una celebración porque es ahí donde el justo es vindicado, el justo es salvado, el justo es redimido y se le da reino también, porque el Señor comparte su reino, el reino que Él recibe por todo lo que ha hecho, lo comparte con nosotros. Ahora, en la última parte de la lección que tiene que ver con la gratitud, Hebreos 12, 28, 13, 15 al 16, vale la pena detenernos un momento allí, porque esta palabra, gratitud, es la expresión de una persona que reconoce que recibe algo sin merecerlo. Pero la gratitud, de acuerdo al apóstol Pablo, visto en el texto que leímos, versículo 28 del capítulo 12, es servicio, es servir al Señor. Y el servicio debe hacerse con temor y reverencia, obviamente. Pero también nos lleva a una realidad, porque el apóstol Pablo nos está trayendo a un concepto de nuevo, que es el sacerdocio de todos los creyentes. Fuimos llamados para ser sacerdotes, fuimos llamados y elegidos para ser los medios por el cual el Señor llene de bendición a los demás y promueva ante las demás personas la oportunidad de salvación y de reconciliación para con Él. Y este sacerdocio que debemos servirle como siervos de Él, como sacerdotes, como creyentes sacerdotes, nos lleva a ofrecer sacrificios. A diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, que era la muerte de diferentes animalitos, en este nuevo pacto Cristo ya fue el sacrificio hecho una vez y para siempre, y su sangre es suficiente para el pasado, para el presente y para el futuro, hasta que Cristo venga por segunda vez en la redención eterna de todo lo que creamos. Pero entre tanto Cristo viene por segunda vez. Nosotros debemos estar agradecidos al Señor sirviéndole. Y hemos de servirle como sacerdotes, como un pueblo de sacerdotes. Implica otras cosas más el sacerdocio, pero en particular el hecho de ofrecer sacrificio. Y Pablo dice también en el capítulo 3 de Hebreos, sacrificios de alabanza, de confesión, de acción de gracias y buenas obras. Es decir, nos coloca Pablo de nuevo en frente a la necesidad de una religión verdadera, de una verdadera religión, que es atender las necesidades de aquellos que sufren, que luchan, de huérfanos, de viudas, como ahora cuando hay problemas de guerra, igual hacer lo mejor de nuestra parte para aportar recursos económicos o nuestra propia experiencia para ayudar y mitigar el sufrimiento de aquellos que se desplazan en tiempos de guerras o en tiempos de grandes calamidades naturales, de huracanes, terremotos, etcétera. Es la verdadera religión que se va manifestando aquí. Ahora, hermanos míos, qué relevante es que nosotros nos gocemos y estemos tranquilos,
que en la medida que nosotros permanecemos en Cristo y perseveramos en la fe en nuestro Señor Jesucristo, nada tenemos que preocuparnos de un juicio previo al advenimiento, ¿verdad? En la cual, a final de cuentas, en ese juicio se estará posterior o durante al milenio también se ve una etapa de juicio, porque dice que los santos juzgarán también, que no es el énfasis de la lección, pero también menciona la palabra de Dios eso. Y al término de esos 1000 años, entonces será destruido completamente los poderes tanto de la tierra como los poderes de los cielos, entre ellos, pues, obviamente, Satanás y sus ángeles, destruidos ya de manera definitiva. Pero nosotros, pese que suframos, pese que estemos en aflicción, nosotros, tú y yo, somos inconmovibles, porque nos hemos aferrado a Cristo Jesús, nuestro Salvador, y Él es eterno. Su sacerdocio es eterno, su poder es inconmovible, y con Él es una garantía nuestra vida eterna en Cristo Jesús. Dios nos bendiga, mis hermanos, en el transcurso de la semana, mientras repasamos y estudiamos esta lección, y les animo a prepararse, porque muy pronto, a partir del sábado próximo, estaremos ya con la última lección de este trimestre del libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, permanezca el amor fraternal. Claro que sí. Dios nos guarde y nos bendiga y nos permita pasar una linda semana.